Sí, buenas tardes. Muy bien, les decía, por favor, vamos a leer una hoja cada uno. En este caso, vamos a leer primero el caballo de Troya. Entonces, voy a pedirle solamente a la compañera Delmi que lea esta hoja, por favor, del caballero el caballo de Troya. Por favor, Delmi. Muy bien, señor. Hace muchos años que los griegos el caballo de Troya. Hace muchos años que los griegos, bajo el mando del rey Ulises, atacaban la ciudad de Troya, sin poder conquistar. Entonces Ulises tuvo una gran idea: construir rápidamente un gigante caballo de madera para engañar a sus enemigos. Por la noche se metieron en el caballo los más valientes jigueres, los más valientes guerreros griegos, y los demás a la mañana siguiente subieron a sus naves como si se marcharan. Los troyanos se pusieron muy contentos al ver que sus enemigos se retiraban. Pronto salieron de su ciudad y fueron apoderándose de todo lo que de todo lo que había dejado los griegos. Aquí en enorme caballo les llamó mucho la atención y pensaron meterlos también en su ciudad como si fuera un botín que hubiera conquistado al enemigo. Durante toda la noche celebraron los troyanos lo que creían que era su victoria, pero cuando estaban durmiendo, Ulises y sus soldados salieron del caballo y
silenciosamente abrieron las puertas de Troya para que entrase los demás griegos que habían vuelto aprovechando la oscuridad de la noche. Así, gracias a la astucia de Ulises, en muy pocas horas conquistaron lo que no habían podido conquistar en muchos años. Muy bien, gracias. Ahora le voy a pedir favor que lea también Mikey, el mismo fragmento, el caballo de Troya, por favor. Todo, ¿verdad, señor? Sí. Muy bien. Hace muchos años que los griegos bajo el mando del rey Ulises atacaba la ciudad de Troya sin poder conquistarla. Entonces, Ulises tuvo una gran idea: construir rápidamente un gigantesco caballo de madera para engañar a sus enemigos. Por la noche se metieron en el caballo los más valientes guerreros griegos, y los demás a la mañana siguiente subieron a sus naves, y así como marcharan los, los troyanos se supieron muy contentos al ver sus enemigos se retiraban pronto. Salieron de su ciudad y fueron apoderándose de todo lo que había dejado los griegos. Aquel enorme caballo les llamó mucho la atención y pensaron meterlo también en la ciudad, así como si fuera un botequín que hubiera conquistado al enemigo. Durante toda la noche celebraron los troyanos lo que creían que era su victoria. Pero cuando estaban durmiendo, Ulises y sus soldados salieron del caballo y silenciosamente abrieron las puertas de Troya para que entrasen los demás griegos que habían vuelto aprovechando a la oscuridad de la noche. Así, gracias a la astucia, a la Astucia. astucia de Ulises, en muy pocas horas conquistaron lo que no había podido conseguir en muchos años. Muy bien, gracias. Vean, entonces ya tenemos la primera lectura. Habla sobre un caballo de Troya y de dos ciudades. Acá entonces vamos a pasar y voy a ir preguntando. ¿Qué cualidades de Ulises permitió conquistar a Troya? Su honradez, su astucia, su valentía, su cobardía. Su astucia. Muy bien, su astucia. Número 2. Tenemos un refrán que dice: quien ríe al último ríe mejor. En la historia, ¿con quién se cumple el refrán? ¿Con Homero, con los griegos, con los troyanos o con el caballo de madera? Con el caballo de madera. ¿Será que el caballo de madera fue el que conquistó o fue uno de los que se utilizó para conquistar? Fue uno de los que Fue utilizó. Ulises. Fue Ulises, pero ¿a quién pertenece Ulises? ¿A los troyanos o a los griegos? A los troyanos. Pertenece a los griegos. Se recuerda Troya, pero quienes iban dentro del caballo eran los griegos. Entonces aquí serían a los griegos, porque decía la lectura que los griegos tenían muchos años de querer conquistar a Troya, pero no podían. Entonces a Ulises se le ocurrió crear ese caballo y se metieron dentro del caballo los griegos para conquistar a los troyanos. Dice, ¿quién es el protagonista de la historia? ¿Quién es el personaje principal de esta historia? Ulises. Muy
Bien, ¿cómo se pusieron los troyanos al ver que los griegos se retiraban? ¿Qué pasó con ellos? Muy contentos al ver que sus enemigos se retiraban. Muy bien. Número 5. ¿Iba Ulises dentro del caballo de madera? ¿Sí o no? Sí, Sí. Muy bien. Número 6. ¿Quiénes cantaron, bebieron y celebraron una fiesta? los troyanos que creían que era la victoria. Muy bien, que se habían retirado, ¿verdad? Que ellos habían ganado. Excelente. ¿Quiénes se escondieron dentro del caballo de madera? Ulises y sus soldados. Muy bien, Ulises y los soldados. Número 8 dice, el caballo de Troya pertenece a una obra literaria llamada. Odisea de Homero. Muy bien, excelente. Así es, ahí estamos muy bien. Luego dice, explica grande el caballo de madera. ¿Qué tamaño creen ustedes que tenía ese caballo? Era un gigante. Sí, ¿verdad? Imagínense que pudieron entrar varias personas ahí y esconderse, definitivamente era gigante, ¿verdad? ¿Qué crees que nos enseña esta lectura? Nos enseña que debemos luchar por lo que queremos hasta conseguirlo. Excelente, muy bien. Esa es la respuesta. No debemos de descansar ni desmayar, ¿verdad? Si nosotros queremos. Muy bien, gracias. Ahora, por favor, Lucky, te corresponde leer la primera hoja que corresponde al comprador de gratitud. El comprador de gratitud. Hace mucho tiempo, en un lejano reino de China, vivía un ministro llamado Monk. Un día se presentó en su palacio un joven muchacho que buscaba trabajo. ¿Qué sabéis hacer?, le preguntó el ministro. Nada, señor, respondió el joven, pero aprenderé lo que sea necesario. Soy honrado y os serviré con lealtad. A Monk le gustó la seguridad del joven y decidió contratarlo. Ordenó que le dieran una habitación, ropas adecuadas, suficiente comida y un pequeño sueldo. Tiempo después llegaron a palacio noticias sobre la lejana aldea de Sue. Los vecinos llevaban años sin pagar sus impuestos y la deuda contraída sumaba una importante cantidad. Además, 3 enviados del ministro habían tenido que huir porque los habitantes de la aldea amenazaban con matarlos. ¿Por qué no dejáis que vaya yo a la aldea?, le rogó el joven sirviente al ministro. Es una misión muy peligrosa, respondió Monk. ¿Sabes que arriesgas tu vida? Sí, señor, pero ya es hora de que yo corresponda a vuestra generosidad. El ministro Monk accedió a los ruegos del joven y ordenó que prepararan todo lo necesario antes de irse. El muchacho se presentó ante el ministro y le preguntó, ¿queréis que os traiga algo de aquel lejano lugar? No necesito nada, pero si quieres antes de partir, mira en el palacio y si me falta algo, tráemelo. Ahora, por favor, lee Isabel la misma página, por favor. Muy bien, señor. El comprador de gratitud. Hace mucho tiempo en un lejano reino de China vivía un ministro llamado Mon. Un día se presentó en su palacio un joven muchacho que buscaba trabajo. ¿Qué sabes hacer?, le preguntó el ministro. Nada, señor, respondió el joven, pero aprenderé lo necesario. Soy honrado y os serviré con lealtad. Le gustó la seguridad del joven, decidió controlarlo, ordenó que le hicieran
una habitación, ropas adecuadas, suficientes, comida y un pequeño sueldo. Tiempo después llegaron al palacio sobre la lejana aldea de Sue. Los vecinos llevaban años sin pagar sus impuestos. La deuda contraída sumaba una importante cantidad. Además, 3 enviados del ministro habían tenido que huir porque los habitantes de la aldea amenazaban con matarlos. ¿Por qué no dejáis que vaya yo a la aldea? Le rogó el joven sirviente al ministro. Es una misión muy peligrosa, respondió Mons. ¿Sabe que arriesgas tu vida pero ya es hora que yo corresponda a vuestra generosidad? El ministro Mon accedió a los ruegos del joven, ordenó que prepararan todo lo necesario antes de irse. El muchacho se presentó ante el ministro y le preguntó: ¿queréis que os algo de aquel lejano lugar? No necesito nada, pero si quieres antes de partir, mira en el palacio y si me falta algo, tráemelo. Ya, señor. Muy bien, gracias. Vamos a continuar con la siguiente lectura. Mikey, ¿tu hermano también está participando? Sí, señor. Muy bien, gracias. Entonces ahora te corresponde leer, por favor, Clever. El joven dio una vuelta por el palacio para ver qué le faltaba al ministro y luego partió hacia la aldea. Cuando llegó ahí, los vecinos le recibieron con cara de pocos amigos. El joven habló con los vecinos, examinó sus deudas y después dijo: mi señor ha decidido perdonarlos lo que debéis. Estáis libres, cargas, que la fortuna acompañe a nuestro dadivoso señor, exclamaron los vecinos. Cuando días después el joven regresó al palacio, el ministro le mandó a llamar y le preguntó si había cobrado las deudas. Pues, veréis, señor, contestó el joven. Después de mirar en el palacio comprendí que eras un hombre muy inmensamente rico, pero que había una cosa que no teníais, el cariño y el agradecimiento de la gente. Por eso decidí perdonar las deudas y traerlos a cambio de este regalo, la gratitud de todo un pueblo. El ministro Mon no supo qué decir. Desde luego aquel muchacho tenía toda la razón, aunque por su culpa había perdido una importante suma de dinero. Ante el asombro de todos, Mon decidió perdonar al joven sirviente y olvidar lo ocurrido. Pasados los años, una terrible invasión obligó a Mon a abandonar su palacio y a huir. No os preocupéis, señor, dijo el joven sirviente. Iremos en un lugar en el que seremos bien recibidos. El muchacho llevó a Mon a la aldea de Sue. Cuando llegaron allí, los vecinos lo recibieron entre aclamaciones. No hemos olvidado lo que hiciste por nosotros, dijeron los vecinos. Te debemos gratitud eterna, señor Mon. Así fue como Mon pudo pasar el resto de sus días en aquella pequeña aldea, gracias al regalo que los años atrás había hecho un joven sirviente, el cariño y la gratitud de todo un pueblo. Gracias, Clever. Ahora lee, por favor, Paola. Muy bien. El joven dio una vuelta por el palacio para ver qué le faltaba al ministro y luego partió hacia la aldea. Cuando llegó ahí, los vecinos le recibieron con cara de pocos amigos. El joven habló con los vecinos, examinó sus deudas y después dijo: mi señora ha decidido perdonaros lo que debéis. Estáis libres de cargas.
Que la fortuna acompañe a nuestro dadivoso señor, exclamaron los vecinos. Cuando días después el joven regresó al palacio, el ministro le mandó a llamar y le preguntó si había cobrado las deudas. Gracias. Pues deberéis, señor, contestó el joven. Después de mirar en el palacio comprendí que erais un hombre inmensamente rico, pero que había una cosa que no tenía, el cariño y el agradecimiento de la gente. Por eso decidí perdonar las deudas y traeros a cambio este regalo, la gratitud de todo un pueblo. El ministro Monk no supo qué decir. Desde luego aquel muchacho tenía toda la razón, aunque por su culpa había perdido una importante suma de dinero. Ante el asombro de todos, Monk decidió perdonar al joven sirviente y olvidar lo ocurrido. Pasados los años, una terrible invasión obligó a Monk a abandonar su palacio y a huir. No os preocupéis, señor, dijo el joven sirviente. Iremos a un lugar en el que seremos bien recibidos. Y el muchacho llevó a Monk a la aldea de Sue. Cuando llegaron ahí, los vecinos recibieron entre aclamaciones. No hemos olvidado lo que hiciste por nosotros, dijeron las veces eternas, señor Monk. Así fue como Monk pudo pasar el resto de sus días en aquella aldea, gracias al regalo de que años atrás le había hecho su joven sirviente y al cariño de la gratitud de todo un pueblo. Muy bien, gracias. Ahora esta, pues es un poquito más extensa, pero también es sencilla de poder comprender. Dice, ¿dónde ocurre la historia? En China, Muy bien, es en China. Número 2, ¿qué quería el joven que llegó al reino? trabajo, Muy bien, trabajo. Número 3, ¿qué dos virtudes dijo el joven que tenía? Honradez y lealtad, bondad y fiel, belleza y valor, lealtad y valor. honradez y lealtad. Muy bien. Número 4, el señor de la historia, ¿cómo se llamaba? ¿Qué cargo tenía? ¿Era un rey? No era un rey. A ver, recordemos. Sirviente, señor. No, su amo, el señor, ¿se acuerdan? ¿Qué cargo tenía? Ministro. Muy bien. Era ministro o administrador. Ministro. Muy bien, ahí está. ¿Qué ordenó el ministro que le dieran al joven? A ver, ¿qué ordenó el ministro que le dieran al joven? Ropa adecuada. Ajá, y aparte, ¿cómo? Y un cuarto. Así es, muy bien, excelente. ¿Por qué le contrató el ministro? ¿Por honradez? ¿Por honrado? Muy bien, así es, sí. ¿Se recuerdan que él dijo que era honrado y leal? Muy bien. Dice, elige la respuesta verdadera. Voy a leer. Número 1. Los vecinos de la aldea de Sue sufrían una gran sequía. El enemigo había invadido la aldea de Sue. Los vecinos de la aldea de Sue llevaban años sin pagar impuestos. Los vecinos de Sue eran muy ricos. Los vecinos de la aldea llevaban años sin pagar impuestos. Muy bien, excelente. Ahí vamos bien. Número 8. Di si es verdadero o es falso. Yo lo leo y ustedes me indican es falso o es verdadero. El joven dijo al ministro que había cobrado todas las deudas, ¿verdadero o falso? Falso. Verdadero. Verdadero, señor. Falso, mis hijos. ¿El joven le dijo al ministro que había cobrado todas las deudas? No. Es falso. ¿El joven decidió perdonar las deudas para traer a cambio la gratitud del pueblo? Verdadero. Muy bien, es verdadero. El ministro Monk perdonó al joven y olvidó lo ocurrido, ¿falso o verdadero?
Verdadero. Verdadero, señor. Muy bien, verdadero. El joven le trajo muchos regalos al ministro, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Muy bien, es falso, ¿verdad? La gratitud. ¿Por qué quería el joven ir a la aldea? Recorrer. Buscaba Para ir a hablar trabajo. con ellos. A ver. ¿Por qué? Para ir a hablar con ellos y verlos. Sí. Los pagos, ¿verdad? Porque se recuerdan que a los otros no le pagaron. Muy bien. Número 10 dice, ¿qué hizo el joven cuando llegó a la aldea? Ver los impuestos o Ver cuánto debían, ¿verdad? Cuánto era lo que ellos tenían pendiente. Número 11, ¿qué les ocurrió a los 3 enviados del ministro? A los que habían llegado antes. se fue. ¿Huyeron, señor? Muy bien, así es, ¿verdad? Porque a ellos tampoco les pagaron. Número 12, ¿por qué el joven quiso hacerle un regalo tan especial al ministro? Por su gratitud, señor. Sí, pero aparte también recordemos que qué otra situación le hizo a él pensar en eso. A ver, ¿Tía también, señor? aparte por su valentía, pero ¿se recuerdan que antes de salir, qué fue lo que le dijo el ministro a él? Que tenía lealtad y honradez. Sí, pero ¿se acuerdan que en este caso dice, ¿por qué el joven quiso hacerle un regalo tan especial? A ver, ¿qué le hacía falta al ministro en el palacio? Nada, señor. Exacto, porque él lo tenía todo. El ministro tenía todo. Entonces él dijo, bueno, como al ministro no le falta nada, mejor le hago un regalo especial, ¿verdad? Que era la gratitud. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Señor. señor. Muy bien, entonces dice número 13, el ministro le dijo al joven que era una misión peligrosa. Busca, dice, en la lectura el párrafo en el que explica el riesgo que tenía la misión. A ver, ¿cuál era el riesgo que tenía esa misión? ¿Por qué era riesgosa? Porque los de la aldea no querían pagar los impuestos, señor. Ajá, Porque pero ¿y estaban qué iba a pasar? amenazando ellos de muerte. Así es, muy bien, excelente, porque lo amenazaban, ¿verdad? De muerte. Ahí estamos bien. Número 14. Explica para qué le sirvió a Monje el regalo que el joven pasado los años le había dado. Para ayudarlo después. Ajá. ¿Y qué le pasó después? ¿Por qué lo ayudó? Porque le habían perdonado todos los impuestos. Bien, porque cuando él pagó los impuestos, ¿verdad? Y fue atacada su aldea, ahí lo acogieron, ¿verdad? Si el ministro no hubiera acogido al joven como hizo, ¿qué hubiera terminado en la historia? ¿Cómo creen ustedes que hubiera terminado la historia? Muertos, señor. Muy bien, hubiera terminado muerto, ¿verdad? El joven fue 2 veces a la aldea de Sue. Los habitantes de la aldea lo recibieron felices las 2 veces. Solo la segunda, señor. Excelente, solo la segunda, ¿verdad? Porque la primera no. La 17, ¿qué nos enseña esta lectura? ¿Qué creen ustedes que nos enseña esta lectura? Ser bondadosos con los demás. Muy bien, excelente. Ser bondadosos con los demás y aparte, ¿verdad? En un momento determinado, pues verificar qué le falta a cada persona, porque si lo tenemos todo, pues ¿para qué buscamos más, verdad? Dice, ¿piensas qué importante es la gratitud? Cuenta, dice, alguna experiencia en que haya recibido alguna gratitud por alguien. Yo creo que eso todos los días, ¿verdad? Nosotros somos agradecidos
no solamente con Dios, sino con todas las personas que nosotros compartimos. Siempre, siempre somos parte, ¿verdad? Dice, ¿te han demostrado alguna vez gratitud por algo? Sí, ¿verdad? También, así como nosotros somos agradecidos, pues nosotros agradecemos nuestros valores y principios, nos han dicho, ¿verdad? Que en este caso, cuando yo pido por favor y recibo algo, digo gracias. Y cuando yo emito ese mismo favor u otro, pues también me dicen gracias. Entonces siempre recibimos esa parte, ¿verdad? Ustedes van a completar ahí. Dice, ¿qué habrías tú hecho en el lugar, qué habrías hecho tú en el lugar del muchacho y del ministro? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué habría pasado con ustedes como ser en el personaje del muchacho y después como ser en el ministro? ¿Qué piensan? A ver, primero pongámonos en el proceso del ministro. ¿Será que ustedes hubieran perdonado al muchacho y no le hubieran dicho nada porque perdonó las deudas? Sí, señor, porque como ahí hay que tener bondad. Excelente, muy bien. ¿Y qué harían ustedes en el papel del muchacho? ¿Hubieran actuado igual o mejor se hubieran regresado aunque no les hubieran pagado? Señor, va dependiendo del que acepta también. O sea, me refiero que si voy a decir que sí, voy a perdonar a los, ¿cómo se llama? Por sus deudas, pero ¿qué tal si él no me perdona a mí, verdad? Muy bien, ahí estamos, ¿verdad? Eso es muy bueno. Por eso dice que debemos de, en un momento determinado, tener siempre en cuenta qué es lo que nosotros vamos a desarrollar y cómo lo vamos a hacer. Muy bien. Entonces ahí concluimos con la lectura. Ahora vamos a pasar al desarrollo del tema. Y el tema nos pedía, ¿verdad? Que nos situáramos en la parte de la hoja 30 y 31, me parece. Acá dice entonces, nosotros habíamos visto la vez anterior que dentro de un tema, pues nosotros vamos a encontrar diferentes formas. En este caso, por ejemplo, en algunos casos nosotros podemos hacer comparaciones de lo que nosotros estemos abordando. Y regularmente, miren, estas diferencias y semejanzas en una comparación siempre lo hacemos. Ahorita hicimos comparación, ¿se recuerda? O sea, ¿qué hubiera hecho usted en el caso de, verdad, del ministro y de lo que es el muchacho? Ya ustedes respondieron. Algunos no respondieron y otros sí se pusieron a pensar, así como que, ¿qué hubiera hecho yo del ministro, verdad? Yo me hubiera enojado y tal vez no lo hubiera perdonado. O sea, estoy haciendo una comparación. Hacemos nosotros en una lectura o a veces, ¿verdad? Cuando observamos algo, siempre hacemos esa diferencia entre semejanzas y diferencias. Semejanzas es todo lo parecido. Diferencia es todo lo que definitivamente no concuerda, ¿verdad? Eso es lo diferente. Y esto aparece siempre en los textos. Nosotros regularmente en los párrafos siempre vamos a observar esa forma de desarrollo en una novela, en una fábula, en un libro de texto, en cualquier información siempre vamos a encontrar esos elementos. Pero también dice que podemos encontrar una secuencia. Y la secuencia, eso es algo que nosotros conocemos muy bien porque si ustedes se recuerdan, en la secuencia tenemos un inicio, un desarrollo y un final. ¿Cómo lo hemos llamado nosotros? En algunos momentos hemos llamado inicio, hemos llamado desarrollo, hemos llamado trama, hemos llamado nudo y por último tenemos el desenlace. Y eso siempre también lo hemos encontrado nosotros. Muy bien. Entonces, al principio, luego, después y al final. Esos son los eventos que nosotros vamos a marcar siempre en una lectura. Luego tenemos identificar causa y efecto. Esto de causa y efecto nosotros lo manejamos claramente, porque recordemos que para que se genere un problema siempre va a generar una causa y esa causa se desarrolla y nos provoca un efecto. ¿Qué pasa? Llueve, usted se moja y al mojarse, ¿verdad? Le va a provocar fiebre, le va a provocar un resfriado y luego los efectos que conlleve, ¿verdad? Toda esa enfermedad.
pasa? Usted no entra a clase, se pierde de la explicación, ¿verdad? Ya encontramos una causa. ¿Y cuál va a ser el efecto? Como usted no entendió la explicación, entonces el efecto es que usted no entrega la tarea, ¿verdad? Ahí vamos entre causa y efecto. En un apartado, por ejemplo, ya en un texto, aquí nos muestra qué es un calentamiento global. Ah, bueno, me va a definir qué es el calentamiento global y me presenta qué es una causa y cuáles son los efectos. Entonces, la causa son que los rayos del sol con mayor intensidad, ¿verdad?, llegan a la Tierra. ¿Y qué pasa cuando esto llega a la Tierra? Aumenta la temperatura del planeta, cuando aumenta la temperatura del planeta, pues ya genera otros malestares al ser humano, a los animales, a las plantas, existe una sequía, existe una erosión y empezamos a buscar, ¿verdad?, todos aquellos efectos que en un momento determinado nos van a generar. ¿Alguna duda al respecto con el tema, por favor? No, señor. Señor. Muy bien, gracias. Señor.